Podcast Globalismo, la verdadera amenaza, de Ricardo Martín Almada, 2017-2019. Capítulo 4, primera parte. ¿Por qué el globalismo es la verdadera amenaza? Solo el nacionalismo sionista israelí es promovido por el globalismo, desenmascarando a la familia bancaria Rothschild. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. En los capítulos segundo y tercero de este escrito pudimos ver que existe una dominación de la Reserva Federal y unos pocos bancos que utilizan la filosofía globalista y defienden la globalización para seguir sometiendo a los gobiernos a una dependencia desde la emisión de su propia moneda hasta un eterno endeudamiento que sostiene el sistema monetario, ya que el dinero se genera cada vez que un Estado o individuo se endeuda y viceversa. Cada vez que se imprime dinero, se genera una deuda. El dinero es deuda. En este capítulo nos centraremos en la familia que dirige todos estos bancos, la familia Rothschild. Los Rothschild fueron quienes amenazaron a los congresistas estadounidenses con generar una guerra si no se les renovaba la concesión para el segundo banco de los Estados Unidos en 1812, cosa que cumplieron iniciando la guerra anglo-estadounidense de 1812. Tomaron el control del Banco de Inglaterra en 1815, tras generar un reporte falso de la victoria de Napoleón sobre Inglaterra, que les permitió comprar a precios bajos bonos del gobierno inglés, para luego venderlos 20 veces más caros cuando se confirmó la victoria inglesa. Una vez tomado el control del Banco de Inglaterra, consiguieron finalmente el control sobre el segundo banco de los Estados Unidos, hasta que Andrew Jackson mató el banco en 1935 y no logró recuperarse sino hasta la creación de la Reserva Federal en 1913. La Reserva Federal está en manos de la banca Rothschild hasta hoy. Su linaje se extiende también a las familias reales de Europa y los apellidos siguientes: Astor, Bundy, Collins, DuPont, Freeman, Kennedy, Morgan, Oppenheimer, Rockefeller, Sassoon, Schiff, Taft y Van Duyn. Todas estas familias están relacionadas con los Rothschild, ya que representan la rama femenina que no conservó el apellido Rothschild, pero sí su linaje. Entonces, podría decirse que las familias más poderosas del mundo son de hecho Rothschild. Otra razón por la que utilizan otros apellidos es para que la gente no pueda identificar fácilmente que todo termina en los Rothschild, para que no se note que hay un gran poder financiero monopólico en el mundo. Ya vimos cómo funciona el sistema bancario y ahora vamos a entender otros aspectos importantes de su historia para despertarnos y ser conscientes de que hasta qué punto puede moldear nuestro sentido de la realidad una familia que posee la misma riqueza que toda la población mundial y el PIB, Producto Interno Bruto, de todos los países juntos. No es de extrañarse, conociendo cómo actuaron desde que Amschel Rothschild
comenzó este negocio en 1760. Observamos que hay un patrón que repite la familia Rothschild en toda la historia, basado en almacenar la riqueza de los demás, prestar a partir de ella dinero que no se posee, sistema de reserva fraccional, e imprimir el dinero de los gobiernos en forma de préstamos con intereses, que luego paga el pueblo con sus impuestos. Es así como funciona este sistema hasta hoy día. El globalismo es una manera de ganar mayor control sin barreras que podría imponerle gobiernos nacionalistas. Es por eso que los han desalentado y desacreditado, como vimos en el capítulo 1. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.